Buenos días o noches, criaturas de la luz. Yo soy Zeta y es momento de superar tus miedos. Este caso lo hemos estado siguiendo desde el inicio y pues no podía simplemente dejarlo sin resolución. Es por eso que lo trataremos hoy, una vez más. En su momento causó una conmoción muy grande. Por supuesto, estamos hablando de la Casa del Terror de Asunción. Si no has visto la primera y segunda parte, te recomiendo que pases primero por ellas, ya que hemos explicado la cronología de los hechos, los sospechosos del caso e incluso el pasado histórico de esta casa. Resumiendo, se trata del crimen hallado en octubre del año pasado, que dejó un saldo de 5 fallecidos, y además una historia de terror que envuelve a la casa. Ya sin más rodeos, la razón por la cual les traigo esta tercera parte es porque recientemente se ha dado el veredicto final y se ha dado por finalizado el caso, dejando como único autor culpable a Bruno Marabel, y en este video te daré todos los detalles. Como anteriormente mencioné, el principal sospechoso siempre fue Bruno, pero se presumía tal acto tan atroz no podía ser llevado a cabo por una sola persona, por lo que se recluyeron algunos cómplices más, como por ejemplo Araceli Sosa, quien estuvo recluida en la cárcel del Buen Pastor por supuestamente haber participado directamente del crimen. No obstante, fue desvinculada del caso hace apenas unos días, ya que no se han encontrado pruebas de que ella participara en ninguno de los ataques. Sin embargo, aún queda retenida, ya que debe responder por algunos cargos, como por ejemplo la omisión de dar aviso de un hecho punible. Esto hace que Bruno Marabel quede como único autor del hecho, esto según palabras de la Fiscalía, cuya investigación del caso está a cargo de la fiscala Esmilda Álvarez. Según sus pesquisas, el joven actuó premeditadamente para acabar con la vida de 5 personas. Las víctimas fueron Dalma Rojas, su padre Julio Rojas del Valle, su madre Elba Rodas y sus hijos de 4 y 6 años, cuyos restos fueron hallados el 8 de octubre del año pasado. La Fiscalía manifestó este lunes que la investigación se vio turbada, en principio, por especulaciones de que el crimen no pudo ser realizado por una sola persona. Sin embargo, a medida que avanzaron las pesquisas, esa hipótesis se dejó de lado. Hasta la fecha, Bruno Marabel se abstuvo de declarar y se desconoce su versión. Él mismo está en prisión e imputado por el feminicidio de Damas Rojas, junto con el homicidio de los padres y 2 de los menores. De acuerdo con los informes del Ministerio Público, culminó la etapa investigativa del crimen en la llamada Casa del Horror de Asunción. La Fiscalía asegura que solicitará una pena máxima de 30 años de prisión para el joven de 19 años. Lo que a continuación narraré se trata de la explicación del por qué este joven fue hallado culpable por la Fiscalía. Bruno trabajaba en una cadena de hamburguesas muy conocida. Solía hacerlo en un horario nocturno, normalmente se retiraba del trabajo a medianoche, pero aquella noche había retrasado un poco más, saliendo alrededor de las 2 de la madrugada. Esto se confirma con informaciones provenientes de su local de trabajo. El joven llega a la casa, en un horario que coincide perfectamente con la hora del fallecimiento de 4 de las víctimas. Primeramente ataca a su esposa Dalma, luego su suegra se levanta y también termina con ella, y por último va por los 2 niños. Nuevamente se tienen testigos que afirman que volvió a salir después de realizar todo esto. Inclusive se menciona que actuaba normalmente, yendo a una fiesta e incluso llegando a enseñar a una persona a manejar una motocicleta, como si todo lo que hizo esa madrugada le tuviera sin cuidado. En este lapso de tiempo en que él sale, digamos de fiesta, Bruno habla con un joven y le pregunta dónde podía encontrar materiales de construcción, y esa misma madrugada él empieza a planear su encubrimiento. Esa misma tarde, un carretero le provee los materiales. Bruno cavó una fosa en la parte trasera de la casa y utilizó materiales como cal para enterrar y acelerar la descomposición de los cuerpos. También se rescata que en el primer ataque solamente se encontraban en la casa las 2 mujeres y los 2 niños, ya que el padre contaba con una exclusión de hogar
justamente por una pelea con su pareja, ya que hay que aclarar que la familia de Dalma era muy conflictiva. Bruno se siente presionado a traer al padre a la casa para poder terminar también con él, inventando la excusa de que toda la familia se había mudado del país, que supuestamente todos habían viajado a Argentina, versión que llegó a dar a varias personas del entorno, como por ejemplo en el trabajo de la señora Dalma o en el gimnasio donde entrenaba, representando una prueba más en contra de Bruno. Por otra parte, a Alba Rosalía, otra de las sospechosas, si bien no es acusada de llevar a cabo directamente el crimen, es acusada de ser testigo de ellos, ya que es la que se encontraba habitando la casa por durante casi 10 días. Desde la tarde del 29 hay indicios de la presencia de Alba en la casa. La joven declaró ante la fiscala Esmilda Álvarez que estuvo por alrededor de 10 días en el lugar conocido como la Casa del Horror. Es por esto que existe la presunción de que la joven habría estado en el lugar cuando acabaron con Julio Rojas, a quien se le vio con vida por última vez en la tarde del 2 de octubre. Quiero destacar también que al joven Bruno se le ha dado un perfil de psicópata. Aunque no sabemos sus motivos reales, es increíble la serenidad que posee para actuar de forma natural después de tales hechos. No sabemos si esto está ligado a fuerzas más allá de la razón, por la historia misma de la casa, que mencionamos en videos anteriores. Pero lo que sí tenemos como material perturbador son las psicofonías captadas cuando la prensa fue a realizar un recorrido por la casa. Cabe destacar que hasta este momento no se tenían sospechas de actividades paranormales, y además, este canal de TV encargado del reporte no tiene ninguna relación con lo paranormal. Los cuerpos de las mujeres, en este caso Silvio, según las informaciones que también estamos manejando, porque parte otro de los cuerpos justamente también se presumía que se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa también. Sí, este sería uno de los lugares donde estaban enterrados justamente. Porque parte de otro de los No sabemos el origen de los gritos o si se trata de algo que no tiene explicación racional. Lo cierto y lo concreto es que se escucharon a unos 6 metros de dicho baño, al otro extremo de la casa, yacía solitario el cadáver del segundo hijo de Dalma. A pesar de que el culpable ya se ha declarado, aún hay algunas cosas que no se han esclarecido. Por ejemplo, el por qué exactamente Bruno habrá cometido tal hazaña, y cosas que desde un principio sabíamos que no tenían explicación, como las psicofonías paranormales detectadas por los periodistas. Debemos destacar que la investigación de la Fiscalía para llegar a estas conclusiones fue implacable. Por ejemplo, para determinar el orden de las víctimas se siguieron rastros de sangre. Cabe aclarar que no son simples presunciones de estos profesionales, sino pruebas, e incluso se menciona que existen grabaciones de audios que ayudaron. Sabemos que la familia de Dalma, principalmente el padre y la madre, tenían numerosas denuncias por estafa, extorsión y chantaje, y que además frecuentemente se producían peleas físicas entre ellos. No sabemos a ciencia cierta si alguna de estas cosas fue la motivación de Bruno, pero de todas formas se cobró la vida de por lo menos 2 inocentes. Creo que hasta aquí llegamos con este video, y con esto cerramos el caso hasta nuevo aviso. Por el momento, creo que es la mayor aclaración que les puedo dar. Si surge algo importante que deba ser reportado, se los estaré haciendo saber. Esto ha sido todo por hoy. No olvides de suscribirte, comentar y compartir, y nos vemos en el próximo video. Buenas noches.